Estamos hablando sobre la fe, porque estamos convencidos de que la fe es el poder más grande del mundo. La fe mueve las montañas, y cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor, todas las cosas son posibles con Dios. Para nosotros imposible, y para Dios es absolutamente posible. Estamos en Hebreos capítulo 11. Y aquí estamos haciendo una consideración de la demostración de la fe, porque no solamente tenemos la descripción de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero también tenemos la demostración de la fe, y lo que ocurre es que se demuestra la fe a través de estas mujeres, a través de estos hombres. Y por supuesto, ellos son esta nube de testigos que el Señor ha dejado para nosotros, para que nosotros también comprendamos que sí es posible creerle al Señor, y que cuando nosotros le creemos al Señor, pues Dios estará haciendo cosas extraordinarias. La semana pasada estuvimos hablando de la fe que adora, acerca de Abel. Estuvimos hablando de la fe que anda, y hablamos de Enoc, porque la Biblia dice que Enoc caminó con Dios y Dios lo llevó. Igualmente nosotros necesitamos caminar también con el Señor. Estuvimos hablando de Noé, la fe que actúa, la fe que obra, porque cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, dice la Biblia, y por esa fe condenó al mundo. No es que Noé condenó a nadie, pero la Biblia dice que no cree ya es condenado. Ese es el asunto. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hablamos de la fe de los patriarcas, y específicamente hablamos de Abraham, que obedeció a pesar de que no sabía a dónde iba. Dios llamó a Abraham y le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. No sabía Abraham dónde estaba esa tierra, no sabía a dónde iba, pero cuando se tiene fe, se obedece y se mueve uno donde el Señor lo está guiando. No es fácil. Señor, ¿para dónde me llevas? No tengo mucha claridad para dónde me está llevando el Señor, pero yo le voy a creer a Él, y por fe me voy a mover. Abraham obedeció a Dios cuando no sabía cómo Dios iba a cumplir sus promesas. Su esposa era estéril, él tenía 100 años encima, su esposa es una anciana. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo lo vas a hacer? No importa, él obedeció a Dios, a pesar de que no sabía cómo lo iba a hacer el Señor. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cree usted que Dios es poderoso para hacer lo que ha prometido? Que Dios nos ayude para que nosotros tengamos esa convicción, esa fe, para que nosotros le creamos al Señor. Obedeció aunque no sabía cuándo iba a cumplir Dios sus promesas. Es que qué difícil esperar en Dios. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo va a venir la promesa? ¿Cuándo se va a cumplir lo que me prometiste, Dios? ¿Cuándo? Y nos impacientamos y nos desesperamos, y en nuestra desesperanza, cuidado, porque nos equivocamos también. Así que hay que tener mucho cuidado. Y obedeció aunque no sabía por qué Dios estaba obrando de esa manera. Le dio un hijo, y después de un tiempo le dice: dame tu hijo. Señor, pero ¿por qué me quieres quitar a mi hijo? Es mi único hijo, lo amo. Dame tu hijo, yo lo quiero. Bueno, si tú me estás pidiendo mi hijo, yo te lo doy. Y dice la Biblia que llevó a Isaac al monte para sacrificarlo. Nos corresponde hablar de la fe que lucha. Y entonces aquí tenemos a Moisés. Moisés tuvo la dicha de contar con padres llenos de fe.
Amram y Jocabed, así se llamaban los padres de Moisés. Y aunque los padres no pueden transmitir la fe como se transmiten los rasgos genéticos por herencia, se puede crear un ambiente de fe en el hogar y ser ejemplo para los hijos, por supuesto. El hogar debe ser la primera escuela de la fe para el niño. Y entonces allí nos toca a nosotros que somos padres. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros, los adultos, los padres, de andar y caminar por la fe, para que nuestros hijos puedan aprender también a vivir por fe? No les podemos heredar a ellos la fe en una forma directa, pero les podemos enseñar que el justo vive por la fe. Y les podemos enseñar que no andamos por vista, sino que andamos por fe. Y eso sí que es importante. ¿Y qué responsabilidad tenemos nosotros de demostrar a nuestros hijos, de demostrar a otras generaciones que sí es posible caminar por la fe? Y es que en la vida de Moisés vemos tres grandes temas relacionados con la fe. En primer lugar, vemos lo que perdió por la fe. Dice en el versículo 24 del libro de los Hebreos: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Como hijo de la hija de Faraón, obviamente Moisés estaba en una condición de comodidades en el palacio, de muchos privilegios, socialmente hablando, económicamente hablando. Era el hijo de la hija del Faraón, pero por su fe renunció a esos privilegios. Por su fe rehusó llamarse hijo de la hija del Faraón, dice el autor de los Hebreos, y escogió ser maltratado por el pueblo de Dios. Lo hizo por la fe. Es impresionante. Cuando nosotros pensamos en Moisés, tenemos que tratar de entender que tuvo que haber sido pero muy difícil para Moisés rechazar tantas comodidades y privilegios. Qué difícil. Se crió en el palacio, se crió cerca del Faraón. Allí estaba Moisés, educado y criado en las mejores condiciones de su tiempo. Egipto era un imperio poderosísimo, y ahí está Moisés. Pero por la fe él perdió todos estos privilegios. La verdadera fe hace que los creyentes tengan los valores correctos y tomen las decisiones correctas. Esta frase, los deleites temporales del pecado, no se refiere solamente a la naturaleza pecaminosa que se llama en la Biblia nuestra propia concupiscencia, pero también describe una forma en la que se suele describir en nuestro tiempo lo que es el éxito. Hay personas que la palabra éxito la asocian automáticamente con poder económico, con un estatus social. Y entonces hay este concepto, porque el mundo nos ha vendido esta idea, este concepto de que yo soy exitoso si yo vivo en cierto lugar, en cierto barrio, en X vecindario, si yo ando cierto carro, si yo utilizo cierta ropa, es porque yo soy una persona exitosa. Es como sinónimo. Y entonces nosotros queremos tener mucho cuidado, porque aquí, cuando hablamos de posición, de prestigio, de poder, de riqueza, supuestamente de ausencia de problemas, supuestamente. Y usted y yo sabemos que en ciertos círculos sociales y económicos es donde más problemas hay. Es donde más drogas se consumen. Es donde más agresión y violencia hay en los hogares.